yo soy la licenciada en nutrición Mariana Jorak y el tema que les voy a estar presentando el día de hoy es proteínas vegetales en la insuficiencia renal crónica, ¿vale? Entonces, bueno, los temas que vamos a tratar, bueno, si tienen... Ok, perfecto. Entonces, si tienen alguna duda, mi correo lo voy a dejar hasta el final. Ese correo también lo pueden usar o pueden usar el que les voy a dejar hasta el final también. Y ese es mi teléfono celular por si tienen alguna duda. Y las dudas las vamos a ver hasta el final porque es un tiempo muy reducido como para poderlo aprovechar al máximo, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a ver varios temas dentro de la proteína vegetal. Me voy a enfocar mucho en pacientes veganos porque es como toda la recomendación, ¿sale? Entonces vamos a ver las proteínas vegetales, vamos a ver la acidosis, la hipercalemia y la hiperfosfatemia, la microbiota y la fibra y cómo estas funcionan de manera benéfica para los pacientes con enfermedad renal. Por último, las ventajas, desventajas y las contraindicaciones de una proteína vegetal o de una dieta vegana en este tipo de pacientes. Entonces, ok. Tenemos nosotros que las proteínas vegetales son todo una controversia. Muchas personas dicen que se debe de usar una proteína vegetal, que es muchísimo mejor, pero al momento nos están pidiendo que sea una proteína de alto valor biológico, entonces suele ser un tema medio controversial. Hay que recordar que cuando a nosotros nos llega un paciente, lo primero que tenemos que ver es el estadio en el que se encuentra el paciente y también la cantidad de proteína que tiene en la orina. Lo clasificamos y dependiendo de la clasificación en la que se encuentre el paciente, es como nosotros lo vamos a tratar y las recomendaciones que vamos a seguir. Hay que recordar que en los primeros estadios en realidad no hay tanto compromiso por medio del riñón, entonces la dieta puede ser un poco más libre, pero conforme va avanzando la enfermedad renal, la dieta se tiene que ir restringiendo un poco más porque el riñón pierde la capacidad de filtración. Entonces, nosotros tenemos que las personas que padecen un estadio 1, 2 y 3A, pacientes trasplantados, donadores o pacientes con poliquistosis renal, deben de ser tratados con una recomendación de 0.8 a 1 gramos por kilogramo de peso ideal. Sin embargo, los pacientes que están en prediálisis, que están en el estadio 3B, 4 y 5, que tienen una proteinuria mayor a 300 miligramos por día, se recomienda que se use una proteína de 0.6 a 0.8 gramos por kilogramos de peso ideal. Esto es pensando en que tampoco tienen un síndrome nefrótico, que la proteinuria se encuentra alrededor de los 300 miligramos, ¿sale? En pacientes veganos que están en estos mismos estadios, de hecho el requerimiento puede ser un poquitito mayor. En lugar de 0.6 a 0.8, se puede usar un requerimiento de 0.7 a 0.9, ¿sale? Y en diálisis la recomendación es un poco mayor. La recomendación hay que recordar que es de 1.25 y en diálisis en veganos la recomendación es un poquitito menor. Nosotros usamos de 1.1 a 1.25. Perdón, en diálisis la recomendación es de 1.2 a 1.4, ¿sale? Y hay que recordar que en diálisis peritoneal puede llegar a ser un poquito más. Esto pensando que el paciente no está ni desnutrido ni tiene ningún tipo de infección. Entonces, bueno, las proteínas vegetales y las proteínas en general. Acuérdense que la recomendación de la FAO y de la OMS dice que el 50% de las proteínas que se dé de la dieta debe ser de alto valor biológico. Esto es sumamente complicado cuando nosotros le queremos dar un 0.6 gramos de proteína por kilogramo de peso. Nos salen como unas 2 porciones de proteína y pues todas tienen que ser de alto valor biológico, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos del lado del punto de vista vegano, hay que recordar que también se dio un valor muy bueno a la proteína de la soya y hay que recordar que las proteínas vegetales se pueden mezclar entre sí para la cuestión de combinar todos los aminoácidos para formar una proteína de alto valor biológico y eso lo podemos estar trabajando. Entonces nosotros tenemos diferentes tipos de vegetarianos, tenemos los veganos, los ovolacto y los pesco-vegetarianos, que estos últimos en realidad no entrarían en las recomendaciones porque pues sí están consumiendo proteína de origen de animal, ¿vale?
Entonces, un estudio que se hizo en pacientes con enfermedad renal con estadio 3 y 4, usando dieta vegana y controlando los aminoácidos, como les acabo de decir, no demostró señales de deficiencias después de un seguimiento de 13 meses. O sea, es un muy buen estudio. Abajo les pongo todas las referencias. Y bueno, ¿cuáles son los efectos? El efecto malo o el efecto que puede ser dañino de una dieta vegetariana puede ser el aumento en potasio. Claro, pues todas las frutas y verduras, la mayor parte tienen cantidades muy fuertes de potasio. Entonces, si nosotros nos ponemos a aumentar cantidades muy grandes de potasio y de fruta y de verdura en la dieta, pues vamos a aumentar el potasio. Sin embargo, los beneficios también son muchos. Puede llegar a disminuir la presión arterial, también previene muchas enfermedades metabólicas o las medio controla. Por ejemplo, esto es también en el sentido de la diabetes. Pacientes diabéticos que también consumen una dieta vegetariana se pueden ver beneficiados. También nosotros podemos retrasar un poco el proceso de la enfermedad renal y podemos disminuir hasta cierto grado la mortalidad en estos pacientes. Entonces, las proteínas, nosotros tenemos las animales y las vegetales. Entonces, las proteínas animales, sobre todo las carnes rojas y las carnes procesadas, se asocian adversamente a la enfermedad renal. Hay que recordar que una dieta baja en proteínas y rica en fibra reduce los niveles de toxinas urémicas. Entonces, ya la recomendación para cuando nosotros estamos frente de un paciente renal, ya no nada más es bajar las proteínas, también es aumentame la fibra. Las proteínas vegetales, que son las oleaginosas, que son todas las semillas, nueces, almendras, cacahuates, y las leguminosas, que son todos los frijoles, lenteja, garbanzo, tienen un efecto protector, también por la cantidad de antioxidantes que tienen. Entonces, la dieta vegana puede reducir hasta un 60% de la excreción de productos nitrogenados. Entonces, le estamos haciendo un favor al riñón. Aparte, los veganos en diálisis tienen una menor cantidad de urea, de creatinina, de ácido úrico y de proteína C reactiva, sobre todo la cuestión del ácido úrico. Recuerden que el ácido úrico viene de las purinas y los alimentos que son ricos en el músculo del alimento, carne, pollo, pescado, mariscos, son muy ricos en purinas. Entonces, cambiando una dieta vegetal, podemos reducir esta cantidad de ácido úrico también. Entonces, las proteínas vegetarianas, las proteínas veganas tienen un bajo impacto en la hemodinamia. Ojo con esto. Esta dieta vegana nosotros podemos hacer el cambio cuando un paciente ya tiene una cierta estabilidad. ¿Sabes qué? Llevo unos 4 meses, 6 meses ya medio estable con mi dieta de prediálisis o estable con mi dieta de hemodiálisis o de diálisis peritoneal. No se recomienda hacer el cambio a una dieta vegetariana cuando nosotros acabamos de pasar a diálisis o a hemodiálisis, porque cambios muy bruscos en la hemodinamia cuando estamos sufriendo este proceso no se recomiendan. Entonces, cuando nosotros reemplazamos las proteínas animales por las proteínas vegetales, podemos disminuir un poco la hiperfiltración. Esto me da un beneficio para los pacientes. También puede disminuir un poco la proteinuria y podemos aplazar un poco el riesgo de falla renal. No significa que se van a curar ni que es la solución al 100%, pero si podemos retrasar algo, qué mejor, les damos un poco más de tiempo al paciente. Entonces, para tocar el tema de la acidosis, que es un tema muy importante en el cambio de las proteínas, acuérdense que la acidosis es una complicación de la enfermedad renal muy común. Y este es el resultado de la pérdida renal para excretar todo el ácido. Por eso a veces les dan bicarbonato. Entonces, para nosotros poder ayudar al paciente en ese sentido, podemos usar nosotros una dieta vegetariana. Entonces, al tener un paciente una acidosis muy elevada, puede aumentar el riesgo de hipertensión, de falla cardíaca, de pérdida de masa muscular, que de por sí en estos pacientes hay un catabolismo enorme. Entonces, hay que tratar de evitarlo. También hay una inflamación crónica y una progresión más acelerada de la enfermedad renal. Entonces, la dieta vegana es benéfica por los efectos alcalinizantes que tiene. Hay que recordar que la fruta y la verdura son muy ricos en base, no son tan ácidos como las carnes. Entonces, es un efecto benéfico en pacientes diabéticos y nefrópatas. Entonces, la acidosis no solamente se eleva por medio de las carnes, también se eleva por los alimentos refinados. Entonces, otra recomendación con la que tenemos que trabajar nosotros con los pacientes es, bueno, sí, tenemos nosotros un montón de carbohidratos y ¿cómo lo vamos a meter?
Pues métele un montón de cereales, ¿no? Porque estamos medio limitados por la cuestión del potasio, entonces no le podemos poner tantas verduras ni frutas. Entonces, ¿qué tipo de carbohidratos le voy a dar? Ok, los refinados no, ¿por qué? Porque efectivamente me aumentan la acidosis, entonces hay que ser muy claros con los pacientes. No podemos restringirlos al 100%, pero sí podemos hacer esa recomendación de evítame las harinas refinadas. La proteína animal aumenta la carga ácida y empeora la acidosis. Y la proteína vegetal, al contrario, reduce la carga y disminuye un poco la tasa, hace que disminuya el riesgo de avanzar con la tasa de filtración glomerular. Entonces, la acidosis aumenta la producción de endotelina y angiotensina, lo que activa la aldosterona. ¿Qué significa? Que por este medio la acidosis puede jugar con nuestra presión arterial. Entonces, esto, junto con el aumento de la producción de amonio por los túbulos, entonces hace que haya una bomba de tiempo y que explote todo. Esto activa el complemento y la cascada inflamatoria, lo que puede llegar a producir una fibrosis renal y una baja tasa de filtración glomerular. Entonces, hay que controlar la acidosis y si podemos apoyar al paciente cambiando las proteínas de animal a vegetal y reduciendo la cantidad de alimentos refinados que damos, qué mejor. Entonces, bueno, un tema súper importante que hay que ver con los pacientes y es cosa de estar trabajando de manera constante. Esto es un tema muy delicado porque jugamos con que tenemos 3, 4 frutas y verduras y con eso los tenemos que estar rotando. Entonces tenemos que ser muy ingeniosos con los menús para que no se nos aburran y para que puedan continuar con su dieta. Entonces hay que recordar que la hipercalemia significa un potasio elevado en sangre. Entonces, un potasio elevado es arriba de 5.1. Y acuérdense que esto es muy sensible, es como la creatinina. Si llega un paciente con un potasio de 5.5, yo creo que al nefrólogo lo van a tener parado de pestañas y ustedes también se tienen que estresar. Entonces, hay que hacer una restricción buena de potasio en la dieta como para que no se me siga escalando. Entonces, los requerimientos en una persona saludable de potasio son de 4.700 miligramos por día, pero en la insuficiencia renal crónica se pueden disminuir hasta 2.000 o 3.000 miligramos por día. Acuérdense que esto es una complicación súper común en la insuficiencia renal y la incidencia, o sea, conforme va bajando la tasa de filtración glomerular, va aumentando el potasio en sangre. Entonces hay que ser más cuidadosos. No se suele recomendar una dieta vegana por lo mismo, porque si yo tengo un paciente que tiene un potasio de 6 y si yo le cambio a una dieta vegana, entonces probablemente si no me domina todavía esta cuestión de los alimentos que son ricos en potasio o no, lo voy a elevar muchísimo más y puedo tener complicaciones cardíacas. Entonces, recuerden que el potasio se encuentra en frutas y verduras y semillas, por lo que si yo lo doy de manera indiscriminada, puedo elevar una buena cantidad de potasio en sangre. Entonces, algunos laboratorios, por ejemplo, esta guía es de Abbott, la corté porque no cabía, son semáforos que me ayudan mucho a interaccionar con el paciente. Entonces yo les digo, ok, perfecto. Los alimentos que están en rojo son los alimentos que contienen una gran cantidad de potasio. Y claro, está la recomendación de remojarlos y de lavarlos y de picarlos de manera finita y cocerlos, pero vamos a tocar ahorita el tema de la fibra y van a ver cómo es súper importante que también los alimentos tengan algún contenido de fibra por ahí perdido, por lo menos. Entonces, podemos usar este tipo de tablas para que los pacientes se les grabe un poquitito mejor y las tengan a la mano, sobre todo al momento de hacer el súper. Entonces, bueno, la hipercalemia, la restricción de potasio provoca un bajo consumo en fibra. Como nada más puede comer el paciente naranja y puede comer pera y piña y ya está hasta el gorro, entonces mejor no come nada. Entonces, como no tenemos fibra en la dieta, reduce el tránsito intestinal, por supuesto. Aparte, súmale que son pacientes que a veces están hinchados y que no se quieren mover porque les duele todo y se sienten cansados, aparte, por la anemia que tienen. Entonces, si nosotros aparte le aumentamos el tránsito intestinal está disminuido, pues entonces los vamos a complicar muchísimo más. Cuando el tránsito intestinal está disminuido, se reduce la producción de aminoácidos de cadena corta. Y acuérdense que los aminoácidos de cadena corta son buenísimos para el enterocito. Entonces, ¿qué pasa? Si no puedo fermentar fibra, pues vamos a fermentar proteína. Entonces, ¿esto qué pasa? Que al momento de fermentar la proteína, en lugar de fermentar la fibra, pues empezamos a aumentar la cantidad de sulfitos, aminas, amonio, fenoles. Entonces, esto se va acumulando en un paciente que tiene insuficiencia renal porque no los puede tirar. Entonces, esta manera es tratar de meter un poco más de fibra en los alimentos.
y en la dieta del paciente. Entonces, bueno, la hiperfosfatemia es otra de las complicaciones comunes que tenemos nosotros en el paciente. Y la hiperfosfatemia también es una complicación muy grave. Esta es el fósforo elevado en sangre y esto se da por un aumento de consumo de fósforo en la dieta. Recuerden que el fósforo viene ligado con las proteínas, entonces, entre más proteínas coma el paciente, mayor fósforo va a tener, así de fácil. Y hay que recordar que con el fósforo tenemos la ventaja de que podemos jugar con la biodisponibilidad. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con una dieta vegana, recuerden que el fósforo se absorbe de un 40 a un 30%, porque proviene del fitato y no tenemos la fitasa, entonces no lo podemos absorber tal cual, ¿vale? Entonces, las preguntas las voy a ver, déjenme ver qué es, porque si no me escucho, entonces vamos a tener ahí un problema. Ok, bien. Entonces, las proteínas vegetales o los alimentos que vienen de origen vegetal, nosotros los absorbemos solamente de un 40 a un 30%, comparado con los de origen animal, que los absorbemos hasta un 80%. Entonces, cuando nosotros cambiamos la dieta de una dieta omnívora o una dieta que consume más proteínas de origen animal por una vegetal, entonces también estamos reduciendo la hiperfosfatemia. Y tomen en cuenta que un fósforo elevado en sangre también es un riesgo en mortalidad. Y las dietas occidentales, como las nuestras, son súper ricas en proteínas. ¿Por qué? Porque nos desayunamos el chocomil con el huevito, con los taquitos de frijoles, con queso. Entonces son 4 alimentos ricos en proteína que estamos metiendo en una sola comida. Entonces tenemos que trabajar muy bien con el paciente para que pueda controlar su cantidad de proteína y de fósforo también. Entonces, cuando nosotros tenemos un fósforo muy elevado en sangre, se asocia a una progresión muchísimo más rápida de la falla renal. El aumento de fósforo daña los túbulos creando una fibrosis. Entonces luego llegan los pacientes y te dicen, tengo los riñones chiquitos. No, señor, o sea, no tienen los riñones chiquitos, es que están todos llenos de fibrosis y por eso ya no me están funcionando bien. Entonces, la fosfaturia, que es el fósforo en orina, se asocia a falla renal, inflamación y estrés oxidativo, aparte de todo el estrés que tiene este paciente ya de por sí por todas las complicaciones. Entonces, bueno, tenemos nosotros también, se cambia esto. Ok, bien. La reducción de fósforo debe de iniciarse desde el estadio 2. ¿Por qué? Porque es cuando ya empieza este tipo de complicación. En el estadio 3 y 4 la restricción prácticamente ya no es opcional, ya es necesaria porque se eleva muchísimo este mineral en sangre. Entonces, las guías CADIGO recomiendan un aporte de fósforo de entre 12 a 16 miligramos de fósforo por gramo de proteína. Este es el ratio que tenemos que usar. Y se recomienda, aparte, evitar los alimentos que contengan aditivos con fósforo. Por ejemplo, el ácido fosfórico que se encuentra en los refrescos, que ahorita vamos a hablar de él, el polifosfato y los pirofosfatos también hay que evitarlos. El fósforo proveniente de la proteína animal es fácilmente absorbido. Como lo que les decía, que el fósforo de origen vegetal no se puede absorber porque está como ácido fítico o fitato, entonces ahí vamos a tener una ventaja a nuestro favor. Y el fósforo inorgánico, ese no se encuentra unido a las proteínas, por lo que se absorbe rápidamente, y de hecho se absorbe el 100% y es medio difícil eliminarlo. Entonces, bueno, aquí les pongo como ejemplo algunos ratios. Hasta abajo les pongo el link donde pueden encontrar las tablas completas, pero lo que quería que vieran de aquí es las claras de huevo tienen un ratio de 1.42 miligramos por gramo de proteína. De hecho, son las más bajas, por eso cuando un paciente tiene muchísimo fósforo en sangre, pues denle claras de huevo con eso. Y si se fijan, la yema de huevo tiene un ratio de 31.51. Entonces, cuando el paciente te hace trampa y te dice que se comió el huevo entero, pues de nada está funcionando, que le metas huevo por todos lados, si se lo está comiendo completo, el fósforo va a seguir igual. ¿Vale? Aquí está, por ejemplo, el del requesón, que está en 12, o sea, está como panzando, y están todos los de los pescados, que están en 1.90, o sea, están en el límite superior. Entonces, aquí está el arroz. Otra cosa que quiero que vean es el arroz blanco, que tiene un ratio de fósforo de 14, y si nosotros lo comparamos con un arroz integral, tiene 40.4.
Entonces aquí viene otra contraindicación. Si nosotros también tenemos un fósforo muy elevado, no puedo dar alimentos muy ricos en fibra porque también se me van a elevar más el fósforo. Sin embargo, necesito fibra para mi dieta y para que no haya fermentación de proteínas. Entonces la fibra tal cual la tengo que agarrar de la fruta y de la verdura, no tanto de los alimentos integrales. Entonces, bueno, aquí está para los que les preguntan del alcohol. El ratio de fósforo-proteína es de 52.63, más o menos 55. Claro, no tienen tantas proteínas, no tienen proteínas prácticamente las bebidas alcohólicas, pero pues bueno, es importante para cuando queremos reducir el fósforo. Y la microbiota y fibra, esto es súper interesante. El contenido de fibra debe de ser de 30 a 35, o sea, ni siquiera las personas que estamos sanas casi lo cubrimos. Entonces, cuando nosotros tenemos una enfermedad renal, la microbiota cambia. O sea, las bacterias buenas disminuyen y las bacterias comensales malas empiezan a aumentar. Entonces, cuando las bacterias malas empiezan a aumentar, generamos muchísimas más toxinas urémicas. Entonces, hay que tener cuidado con lo de la cuestión de la fibra. Y el estreñimiento es muy común en la enfermedad renal, por lo que cuando nosotros tenemos estreñimiento, también aumenta la hipercalemia y aumenta el estado urémico. Entonces, la fibra es prácticamente necesaria en la insuficiencia renal crónica. La microbiota, la dieta rica en fibra puede aumentar la producción de ácidos grasos de cadena corta. Estos, acuérdense que son benéficos y permiten que los aminoácidos lleguen al colon y se excreten de manera correcta en lugar de que se estén fermentando. Entonces, la disbiosis se agrava por las restricciones alimentarias. Si no le damos fibra por medio de las frutas y las verduras, entonces podemos tener un aumento de potasio y de fósforo en sangre y en la dieta. Una dieta rica en fibra disminuye la fermentación de proteína, aumenta la de carbohidratos y esto aumenta también las bifidobacterias y lactobacilos, que son los buenos, que reducen a su vez las bacterias patogénicas. Entonces hay que tener una flora bacteriana buena. Entonces ya para terminar, tenemos nosotros la dieta vegana se asocia con una menor carga ácida, al contrario de una dieta rica en alimentos de origen animal, que se asocia con una producción de ácido y amonio. El fósforo vegetal se absorbe de una menor manera, se absorbe, acuérdense, alrededor del 40%, porque se encuentra como fitato y no lo podemos absorber completamente. Ahora, también hay que tomar en cuenta que los alimentos que son de origen vegetal, por lo general no se les agrega aditivos que son ricos en fósforo. Entonces ahí tenemos un doble ahorro. Y el consumo elevado de fibra favorece la motilidad intestinal, lo que disminuye la constipación y reduce también el potasio en sangre. Entonces, la dieta vegana a base de frutas y verduras tiene una menor exposición a aditivos a base de potasio. ¿Por qué? Digo, a menos de que los consumamos todos congelados, que no sería la recomendación, ¿sale? Entonces, una dieta vegetariana también suele tener una menor generación de toxinas urémicas, entonces podemos jugar con eso con los pacientes. Entonces, el consumo de una dieta vegetariana o vegana disminuye la probabilidad de padecer las piedras. ¿Por qué? Por el consumo de fitato. Entonces, si nosotros ya tenemos un riñón que no está funcionando al 100% y aparte le aumentamos una piedra, entonces vamos a tener muchísimas más complicaciones. También este tipo de dieta disminuye el riesgo cardiovascular y por su consumo tan elevado de antioxidantes como tocoferol, carotenoides y ácido ascórbico, los cuales se encuentran en fruta y verdura. También los vegetales son muy ricos en magnesio, vitamina K, las cuales los pacientes suelen tener deficiencia. Acuérdense que también el magnesio y el ácido ascórbico, perdón, el magnesio es protector para las piedras. Entonces tenemos varios beneficios cambiando este tipo de dieta. Y todos los beneficios conjuntos ayudan a la reducción de la inflamación y el estrés oxidativo, por lo que pueden retrasar un poco el progreso de la enfermedad renal. Entonces, bueno, una dieta rica en frutas y verduras y vitaminas y antioxidantes, pues claro que tiene menor nivel de inflamación. Y a largo plazo, esto se asocia con una reducción en marcadores oxidativos comparado con personas que consumen una dieta normal, ¿vale? Las desventajas son las siguientes. Este tipo de dieta es pobre en ácidos grasos de cadena larga. Pues claro, no estamos consumiendo grasita animal. También es bajo en omegas, en zinc, en hierro y en vitamina B12. Hay que recordar que la vitamina B12 se encuentra en alimentos de origen animal y el hierro que nosotros podemos consumir de origen vegetal es el hierro no Hemp, por lo que no es tan bueno comparado con el hierro Hemp.
Y si de por sí los pacientes tienen anemia, les quitamos la vitamina B2, les quitamos el hierro, entonces a fuerza lo tenemos que suplementar. Y algunos estudios también indican que la dieta vegana puede tener como una mayor probabilidad de que el paciente tenga osteoporosis, pero pues, de todos modos va a tener osteoporosis por la enfermedad renal si no le controlamos el fósforo y si no le controlamos el calcio. Entonces, la vitamina B12 se debe de monitorear y suplementar, así también como el hierro. Y la dieta vegetariana es pobre en vitamina D, entonces esa también se tiene que suplementar. Y el bajo consumo de omega 3 se puede tratar con omega 3 de origen vegetal, por ejemplo, las cápsulas de linaza o de chía que hay. Y bueno, como conclusiones, la dieta vegana tiene beneficios para el control metabólico, la reducción de toxinas y la mejora de la acidosis, pero la dieta vegana debe de ser individualizada. Si de por sí la dieta renal debe de ser sumamente individualizada y se tiene que cambiar única y exclusivamente cuando tenemos los exámenes de laboratorio en mano para saber qué modificaciones vamos a hacer con la dieta vegana necesita ser muchísimo más específica y esto se debe de manejar en conjunto con el nefrólogo para que los dos estemos en una misma sintonía. Por ejemplo, el nefrólogo puede recetar el omeprazol que me ayuda a disminuir el potasio, puede recetar el Renagel que me ayuda a disminuir el fósforo y yo puedo dar una dieta un poquito más libre vegana. Y los pacientes con estadios avanzados, la restricción de potasio se debe de hacer. Eso no es opcional, sobre todo cuando ya está elevado en sangre. Y claro que hay micronutrientes que se deben de suplementar, como ya les había dicho. Por ejemplo, como la vitamina D, la vitamina B12, el zinc y el cobre, al igual que el hierro. ¿Sale? Entonces, bueno, pueden enviarme sus dudas y si lo necesitan les puedo mandar los artículos a mi correo, es nutricionmarianajora@gmail.com. Y estas son las bibliografías. En la última tienen las tablas de ratio de fósforo y proteína por si quieren hacer un cálculo un poquito más específico. Pues prácticamente listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ahora sí ya me meto. Ok. Uno me dice que si hay audio y uno me dice que no se escucha. ¿Qué hacemos? ¿Siempre se escucharon? Ok. Bueno, entonces les dejo. Ok, perfecto. Entonces, les dejo otra vez mi correo por si tienen alguna duda. De todos modos, si no, yo creo que se los pueden pasar para que les pueda pasar los artículos y si la quieren, les puedo pasar también las diapositivas. ¿Sale? Entonces, pues me dio mucho gusto que pudieran conectarse y pues estamos a la orden. ¿Sale? Muchas gracias y buenas noches.